¿Qué tal? Arrancamos con este análisis donde vamos a desglosar un tema, absolutamente fascinante. Hoy exploraremos lo que podríamos considerar como el escudo definitivo de la creatividad y la innovación humana, el marco legal de los derechos de autor. Es un sistema increíblemente bien diseñado para resguardar las obras del ingenio humano, y es un tema que, aunque a veces pasa desapercibido, impacta nuestra cultura, nuestra economía y absolutamente todo el arte que consumimos todos los días. A ver, para entender por qué esto importa tanto, solo hay que echar un vistazo a nuestro alrededor. En el mundo contemporáneo, el intelecto humano y la creatividad son, sin lugar a dudas, los activos más valiosos que tiene cualquier sociedad. Pensemos por un segundo en esa canción que nos pone la piel de gallina, o en los libros que cambian nuestra perspectiva del mundo, o incluso en el software que usamos a diario en nuestros teléfonos. Todo esto forma el corazón del patrimonio cultural y económico de una nación entera. Simplemente, sin esas mentes creativas, el progreso se estancaría por completo. Bueno, entremos de lleno en materia. Nuestro mapa de ruta para el análisis de hoy está estructurado de la siguiente manera. 1. El valor de la creatividad. 2. Entendiendo los derechos de autor. 3. Derechos morales y patrimoniales. 4. Infracciones y consecuencias legales. Y finalmente, cerraremos con casos prácticos y conclusión. Sección 1. El valor de la creatividad. Los cimientos de la innovación moderna. Piensen en esto. Como sociedad, necesitamos proteger imperativamente a esas mentes brillantes que dedican su vida a crear. Si no existen incentivos o una red de seguridad, la llama de la innovación corre un riesgo gigante de apagarse. Y es precisamente aquí donde entran los derechos de autor. En México, este marco normativo está dictado por la Ley Federal del Derecho de Autor, y en términos simples garantiza que quienes crean una obra original tengan el control exclusivo sobre cómo se usa, cómo se reproduce y cómo se distribuye. Además, y esto es clave, no es solo algo local, tiene un respaldo jurídico internacional súper sólido gracias a varios tratados globales. Sección 2. Entendiendo los derechos de autor. ¿Qué protege exactamente la ley? Entonces, el punto crucial es este, y me atrevería a decir que es la regla de oro de todo este sistema. La ley protege la forma en la que expresamos una idea, pero ojo aquí, jamás protege la idea abstracta en sí misma. Esto es fascinante. Básicamente significa que el concepto abstracto de, digamos, un romance trágico en un barco gigante que choca contra un iceberg, no le pertenece a nadie en particular. Dos personas totalmente distintas pueden crear de manera independiente una novela o una película sobre ese exacto mismo tema y cada obra va a estar protegida de forma independiente, claro, siempre y cuando su expresión, o sea, los diálogos, las palabras y el enfoque, sean originales. Y el abanico de expresiones que entran en esta protección es, inmenso. Estamos hablando de libros, composiciones musicales, cine, pinturas, arquitectura, programas de computadora y hasta obras científicas. Pero aquí les va el dato que realmente rompe la cabeza. Esta protección nace de forma automática. Así es, desde el mismísimo segundo en que alguien plasma su obra en un medio físico o digital, la ley ya le está protegiendo. No hay que hacer filas larguísimas, ni es un requisito obligatorio registrarla primero para gozar de estos derechos. Aunque claro, tener el registro oficial siempre es una excelente idea para curarse en salud y tener certeza jurídica. Sección 3. Derechos morales y patrimoniales. El sistema de protección dual. Y esto ilustra de manera brillante cómo funciona la anatomía de este sistema, que está dividido en dos grandes bloques. Por un lado, tenemos los derechos morales. Esto es, digamos, el alma de la obra, la conexión personal, casi íntima, entre el autor y su creación. Son derechos inalienables e irrenunciables, y aseguran que siempre se reconozca quién es el autor y que la obra no sea alterada o mutilada. Por otro lado están los derechos patrimoniales. Estos van directo a la cartera, es decir, la parte de los beneficios económicos. Te dan el poder de controlar si la obra se reproduce o se distribuye. Y la diferencia más importante aquí es que, mientras los derechos morales jamás pueden separarse del creador original, los patrimoniales sí se pueden vender, transferir o licenciar a terceros, como a un editorial o una disquera, a través de contratos. Sección 4. Infracciones y consecuencias legales. Los límites estrictos de la protección legal. Ahora bien, antes de empezar a hablar de castigos y demandas, hay que aclarar algo importantísimo. La ley no es un candado ciego. Existen excepciones legales muy claras. En principio, sí, nadie puede usar una obra sin permiso.
Pero la ley busca un equilibrio sano entre los derechos del creador y la necesidad vital de la sociedad de acceder a la cultura y al conocimiento. Por eso, se permiten cosas como citar fragmentos en una clase con fines educativos, hacer citas dando el crédito correspondiente, sacar una copia para uso estrictamente privado y no comercial, o usar fragmentos en noticias para informar. Es un sistema inteligentemente diseñado para que las ideas fluyan sin pisotear a los autores. Pero, ¿qué pasa cuando alguien ignora estas reglas y comete un abuso que no entra en ninguna excepción? Bueno, ahí la escalera de consecuencias se pone bastante seria. El primer escalón es la responsabilidad civil, donde al infractor le toca, literalmente, sacar la billetera para pagar daños y perjuicios al titular, cubriendo todo ese dinero que el autor dejó de ganar. El segundo nivel son las sanciones administrativas. Aquí el indautor entra en acción, puede imponer multas durísimas y ordenar que las copias piratas se retiren de inmediato del mercado. Y en la cima de esta escalera llegamos a la responsabilidad penal. Sí, el Código Penal Federal contempla tiempo de prisión para los casos más graves, sobre todo cuando existe una intención descarada de lucrar a costa del trabajo de alguien más. Sección 5. Casos prácticos y conclusión. Aterrizando la teoría legal en la realidad. Avancemos un poco y veamos cómo se desarrolla esto en escenarios de la vida real. Pensemos en el primer caso. Alguien toma un libro, escanea capítulos enteros y los empieza a vender por Internet en formato PDF sin pedirle permiso a nadie. Esto es una violación de manual al derecho patrimonial de reproducción. El autor puede ir directo al indautor, frenar esas ventas y exigir que se le repare el daño. Luego, imaginen el tercer caso, que es un dolor de cabeza súper común hoy en día. Un ilustrador descubre que su diseño fue copiado y subido a la página web de otra persona. El artista simplemente toma capturas de pantalla como evidencia, mete su denuncia formal para que bajen ese contenido de Internet y, por supuesto, reclama una compensación económica. Y el segundo caso nos muestra qué pasa cuando la infracción ocurre en las grandes ligas corporativas. Digamos que una marca lanza una campaña publicitaria enorme, un comercial increíble, pero deciden usar de fondo el gran éxito de un artista famoso y nunca pagaron por la licencia. Ese es un gravísimo error de comunicación pública no autorizada. Rápidamente, los representantes del artista van a levantar una queja legal. El resultado, la empresa tendrá que pagar una indemnización o regalías elevadísimas y además retirar absolutamente toda su costosa campaña publicitaria del aire. Un error que sale carísimo. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí, el gran porqué de toda esta plática, se resume en esto. Los derechos de autor no son solo un trámite aburrido o letra muerta, son un pilar legal indispensable, porque al proteger las obras y garantizar beneficios, están defendiendo directamente la creatividad y empujando la innovación hacia adelante. Están cuidando a las personas que nos regalan su arte y, de paso, protegiendo todo nuestro patrimonio cultural. Y lo hacen manteniendo un equilibrio perfecto para que la sociedad, a través de las excepciones y el paso de las obras al dominio público, nunca deje de enriquecerse intelectualmente. Analizar la propiedad intelectual es fascinante, porque, al final del día, toca la esencia misma de lo que nos hace humanos. Recordemos que la ley no protege a las ideas flotando libremente en nuestra imaginación. Protege el esfuerzo gigantesco de bajarlas a la realidad y materializarlas en el mundo. Así que cerramos este análisis dejando una pregunta en el aire. Sabiendo que todo nuestro desarrollo depende de cómo expresamos lo que imaginamos y que hay un escudo invisible protegiendo cada una de esas expresiones, ¿qué nueva, loca y revolucionaria forma de expresión estarán preparando en este mismo instante aquellos que apenas hoy están imaginando el futuro? Es una gran incógnita. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en la próxima.